Hoy tenemos dentro de nuestro calendario algo que se llama tema libre, así que hoy vamos a conversar un poquito sobre la iglesia y vamos a usar una carta, algunas porciones de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a tomarnos un tema como para conocer e introducirnos en por qué usamos esta carta y cuál puede ser la intención del autor, en este caso de Pablo, al momento de escribir esta carta y cuál sería la estrategia que se quiere seguir o que se pretende que la gente de Éfeso siga. Una de las cosas que tenemos que mencionar es que cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, estamos frente a una carta de las que se escriben desde la prisión. Podríamos llamar también a este set o a este conjunto de cartas como las cartas intermedias del apóstol Pablo, es decir, que cartas como a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y las menciono así porque si usted lee Colosenses tiene que inmediatamente leer Filemón, las dos cartas están asociadas, así como cuando le decimos cuando usted lee Lucas tiene que inmediatamente leer el libro de Hechos porque las dos cartas, esos dos documentos están asociados. Y la intención de las cartas intermedias, la intención del autor para este conjunto de cartas es afirmar a la iglesia local, sí, pero son iglesias que ya son iglesias maduras. Es decir, son iglesias que ya han sido introducidas y han quedado afirmados los conceptos del Evangelio. ¿Se acuerda usted la declaración querigmática que desde Hechos 10 nosotros la tenemos claro, de que todas las profecías se han cumplido, Dios mismo se ha hecho hombre, mientras estuvo entre nosotros estuvo haciendo el bien, murió y resucitó conforme a las Escrituras, Dios le ha hecho Señor y juez de vivos y de muertos y viene por segunda vez. Entonces ya son iglesias que por más de una década han venido profundizando, estudiando e interiorizando estos temas que parten del Evangelio y que se desarrollan y que tienen que ver con cada aspecto de la vida de la persona. Cuando nos referimos a la carta a los Efesios, Pablo quiere establecer a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso para que la iglesia continúe desarrollando la misión que Dios le ha entregado, para que continúen desarrollando la estrategia que Cristo mismo diseñó para que la iglesia logre los objetivos que Cristo mismo trazó. Por lo tanto, leer esta carta demanda que el lector o el que se acerca a esta carta sea un creyente para que la aproveche mejor. Debe ser un creyente que ya tiene bien claro el tema del Evangelio, que ha sido afirmado en la verdad, ha sido afirmado en la doctrina de los apóstoles, que entiende la enseñanza de Jesús y que necesita continuar, o mejor dicho, que sabe que tiene que continuar desarrollando la misión que Dios ha diseñado a través de su plan para cumplir sus objetivos, no los nuestros, sus objetivos. Eso en primer lugar como intención del autor. ¿Por qué a Éfeso? Cuando usted y yo leímos Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, estamos frente a dos capítulos de ese libro donde se nos muestra qué estrategia o qué patrón siguieron los apóstoles para desarrollar la iglesia. Y en esos dos capítulos de Hechos uno puede encontrarse con un primer elemento que es escoger ciudades estratégicas para proclamar el Evangelio. Y por ese lado, Éfeso entra como una ciudad estratégica, puesto que es una ciudad de cruces de caminos. Es decir, es una ciudad donde las carreteras que de Europa van hacia el Indo, que desde Éfeso se van hacia Asia Menor, hacia el sur, y luego por el camino del mar, bordeando el mar Mediterráneo, pueden llegar a la península del Sinaí y por ende hacia el África. Entonces, Éfeso se convierte en una ciudad importantísima, multicultural, cosmopolita, y donde todas estas vías de comunicación hacen de Éfeso una ciudad donde el cruce de gente, el cruce de información es vital. Podríamos entender la razón entonces por la cual Pablo
decide escoger esta ciudad como una ciudad principal para afirmar la predicación del Evangelio y establecer la iglesia local. Y una vez que hace eso, mire, algo bonito que uno puede ver en la Biblia es que cuando, qué sé yo, uno lee Apocalipsis, aunque a usted le cause miedo esa carta, pero uno lee Apocalipsis y uno se da cuenta que la primera ciudad en ser mencionada es la ciudad de Éfeso. Allí en Apocalipsis, desde el 2, 3, cuando le escribe estas cartas. Y luego hay otras ciudades que se mencionan, qué sé yo, Laodicea, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, ¿ya? Esmirna. Entonces, todas estas otras ciudades fueron fruto del trabajo que comenzó en Éfeso. Éfeso se convirtió en el núcleo de donde salieron distintos equipos de trabajo a estas otras ciudades para formar una red compleja de iglesias a lo largo de estas ciudades dentro del imperio. Todo eso se pudo lograr porque se escogió Éfeso como un punto central desde donde partir la misión. Otra característica, por lo menos que uno puede entender a través de la carta a los Efesios, es que Pablo invierte en esta ciudad 3 años de su vida. Quizás la importancia de la ciudad lo ameritaba. El grupo de gente que comenzó a hacerse creyente de Jesús ameritaba que Pablo y su equipo puedan permanecer allí durante 3 años seguidos. Y durante esos 3 años, Pablo establece a la iglesia local con la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, lo que aquí hemos conversado, ¿no? Querigma, didaqué apostólica, la establece y una vez que toda la iglesia es enseñada, lo que hace Pablo y su equipo es, siguiente paso, dejar a ancianos locales, equipos de ancianos locales que se encarguen de repetir este mismo ciclo y cuidar a la grey de Dios dentro de estas ciudades. Y un tema más que hay que entender es que cuando hablamos de la iglesia en la ciudad de Éfeso, no estamos hablando de un edificio que tiene un letrero y que dice Iglesia Cristiana de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo, personería jurídica número tal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de decenas, centenares de casas que se han abierto y donde los ancianos locales o los maestros locales enseñan, cuidan y llevan a cabo el plan que dejó Cristo Jesús. ¿Cuál fue el plan que se diseñó para las casas? Usted lo ha escuchado aquí un sinnúmero de veces y es lo que encontramos en Hechos en el capítulo 2, cuando uno puede leer allí la dinámica de la iglesia local y cómo describe Lucas esa actividad y de casa en casa. ¿Qué hacían de casa en casa? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan. La Santa Cena la servían en las casas porque cenaban, porque comían juntos y al final de la comida juntos partían el pan y bebían la copa. Entonces, perseveraban en el partimiento del pan, tenían en común todas las cosas, conversaban, estaban juntos, pasaban juntos, desarrollaban relaciones significativas entre creyentes, juntos, comían juntos. Y aparte de eso, dice Hechos 2, nadie tenía necesidad de nada, porque cada quien daba de lo suyo para la necesidad del otro. Entonces, esta era la vivencia que dentro de esta ciudad se llevaba a cabo en estos cientos de casas a lo largo de la ciudad, y a esos cientos de casas nosotros le llamamos la iglesia que está en Éfeso. ¿Vamos bien hasta allí? Muy bien. Entonces, cuando yo ingreso a leer una carta como esta, ya hemos puesto un poco sobre la mesa ciertos ingredientes, y Pablo se va a tomar el cuidado de, desde el capítulo 2, comenzar a moldear cuál es la imagen que debería estar dentro de la iglesia local. Es decir, qué es lo que en cada casa tienen que saber, lo que tienen que desarrollar y los elementos propiamente que tienen que adoptar dentro de su vivencia cristiana. Así que vamos a leer desde
No hay pantalla, así que tiene permiso, saque su celular, saque su mini tablet, use su paquete de datos, búsquese una Biblia, si tiene el libro, chévere, si no, si trajo la Biblia al libro, alúmbrese con el celular, ya, mientras no chatee, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, vamos a leer Efesios en el capítulo 2, desde el verso 11, vamos a leer un primer bloque de texto desde el verso 11 hasta el verso 22. Y se los voy a leer si usted lo desea escuchar. Dice así, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. ¿Cuántos somos gentiles aquí? Todos somos gentiles, ¿ya? Los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se hacen llamar de la circuncisión, es decir, los judíos, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Y aquí viene el primer boom del apóstol Pablo. ¿De qué se trata esta paz? Primera cosa, dice Pablo, de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios ha decidido hacer uno solo. Muy bien, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio. Es decir, en la cruz aconteció algo. Ok, mis pecados fueron perdonados, yo fui sustituido, recibimos la justicia de Dios. Está bien, pero pasó algo más. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz se mandó abajo el muro de enemistad que no permitía que estos dos pueblos se lleven o se hagan uno. El muro de enemistad que nos separaba. ¿Cómo lo hizo Dios? Verso 15. ¿Cómo anuló? ¿Cómo mandó abajo este muro? Anuló, y esa frase que viene allí es media complicada. En su sacrificio, Cristo anuló la ley y sus requerimientos o sus requisitos con un fin. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Si usted lee Reina Valera, le va a decir nuevo hombre. La palabra es anthropou, así que es el término genérico para humanidad. Para crear una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos pueblos reconciliados, ambos pueblos reconciliados con Dios, en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a esa enemistad. Cristo vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y la misma paz a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y allí vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con nuestra lectura. Cuando uno va a la ley de Moisés, uno no puede dejar de tocar este tema. Si bien la ley de Moisés a mí me va a dejar entender un poquito de la moralidad de Dios, pero al mismo tiempo la ley de Moisés está diseñada para decirnos a todos nosotros, malditos se van a morir. En eso termina toda la ley, porque toda la ley demanda que yo sea muerto. Toda la ley demanda que yo tengo que pagar con mi vida mi propia rebelión. La ley de Moisés me encierra y me dice, nunca vas a poder satisfacer la ley de Dios en tu vida. Solo hagamos un pequeño ejercicio. No trabajemos con los 613 mandamientos y ordenanzas que están a lo largo del Pentateuco. Pero sí enfoquémonos en algo que es conocido para usted y para mí. Los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Sí se acuerda de ellos? Algunos hasta hay una oración inclusive que incluye el tema de los 10 mandamientos. Pero bueno, vamos conversando con eso. 10 mandamientos, ¿verdad?
no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas imágenes, no los adores, guarda el día de reposo, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no adulteres, no mates, no des falso testimonio contra tu hermano. Hagamos un pare allí en los 9 primeros mandamientos. Entonces uno puede ir a los 9 primeros mandamientos y decir, yo no soy idólatra, a pesar que cada uno de nosotros tiene sus propias idolatrías. Pero pensemos, yo no soy idólatra, yo descanso un día y es mi día de familia, mi día con el Señor. Yo no tomo el nombre del Señor en vano, yo no me hago imagen, yo no me inclino ante ellas, yo no tomo el nombre del Señor en vano, yo no mato, yo no robo, yo no... Los 9 primeros, yo honro a mi papá y a mi mamá, yo no miento. Perfecto, vamos 9 de 10. El último mandamiento que está en el decálogo es no codicies. Y eso nadie ve, porque eso ¿dónde se aloja la codicia? Nadie la puede ver. Pero si usted está manejando y el señor del transporte público se le pasa y usted más o menos le quiere hacer lo mismo que a usted le acaban de hacer o que a él le haga otro bus lo que le acaba de hacer a usted, usted ya está codiciando. ¿Codició? Su amigo lo invitó a la casa, usted luego regresa a su propia casa y usted ve a su casa fea porque usted quiere tener la casa del amigo que lo invitó a disfrutar de la piscina y el jacuzzi que se construyó. ¿Qué acabó de hacer? Codició. Y así con cualquier cosa de la vida. Entonces, inclusive hasta dentro del decálogo, desde dentro de los 10 mandamientos, hasta el último, a nosotros nos dice, no puedes. Y así tengas 9 de 10. El último te desacredita todo. Porque todos hemos alojado alguna vez en la vida esos asuntos dentro del corazón. Sin embargo, hay otras leyes que nos pueden llamar la atención y ser un poco curiosas. Por ejemplo, una mujer que estaba en su periodo no podía acercarse al lugar de adoración de Dios. No podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la ley decía es impura. Si usted era joven o adolescente, por si acaso, y eso es una buena corrección que hizo NBI, Reina Valera utilizó la palabra lepra en forma muy general para referirse a cualquier enfermedad cutánea, no solamente la lepra, el mal de Hansen, pero si usted tenía, alguna reacción alérgica, ¿verdad? Y su piel se llenaba de granitos por todas partes, algo así, eso para la ley de Moisés, lepra. Por lo tanto, usted era impuro, y si es impuro, no se puede acercar a Dios. Si usted era adolescente y tenía granitos en la cara, porque eso es lo que nos pasa a todos en la adolescencia, por el hecho de tener una afección cutánea, usted no se podía acercar a Dios. Si usted por ahí tenía algún tipo de problema de incontinencia, y si usted amanecía y se daba cuenta que había habido algún tipo de emisión nocturna, usted no se podía acercar a Dios porque usted era inmundo. Entonces, esas leyes son un poco curiosas. Hay otras leyes más curiosas todavía. A Israel se le prohíbe hacerse tatuajes o hacerse escarsificaciones. Las culturas paganas de alrededor practicaban esto por sus dioses, por la matanza, por la muerte, qué sé yo. Entonces, un judío veía a un gentil que por ahí tenía hecho algún diseño en el brazo, entonces el judío decía, inmundo, nunca se podrá acercar a Dios. Veía a otro gentil de otra tribu, de otra parte del mundo, con alguna escarsificación, alguna cosa, entonces decía, jamás te podrás acercar a Dios, inmundo. ¿Por qué? Tienes el cuerpo marcado. Y fueron leyes, y en su momento también tan mal interpretadas en su objetivo final, que Israel comenzó a usar esas leyes. Espérese, me olvidaba, la más curiosa todavía, la dieta. Entonces el israelita veía de que un gentil estaba comiendo ceviche de pulpo con concha, camarones. Entonces el israelita decía, inmundo, no te puedes acercar a Dios porque tú comes porquerías inmundas. La ley prohibía la ingesta de mariscos. Ya. Entonces, todas estas leyes sirvieron para que Israel comience a poner muros. Eres inmundo, ni te acerques a Dios ni te acerques a mí. Tú haces esto, inmundo, ni te acerques a Dios ni te acerques a mí. Y tú practicas esto, inmundo, ni te acerques a Dios ni te acerques a mí. Y tú haces así, y tú piensas asado, y tú tienes esta forma de hacer las cosas, barreras. Todos ustedes son inmundos. Jamás se acercarán a Dios, jamás se acercarán a nosotros.
Y con razón que los gentiles también los comenzaron a odiar. Entonces los gentiles decían de los judíos, por lo menos en la época de Jesús, qué pueblo más bobo que solo tiene un Dios, ¿no? Nosotros tenemos cientos, ¿ya? Los gentiles paganos podían decir, pero qué bobos, ¿cómo o sea, tras que tienen un Dios, no tienen una imagen, ¿cómo lo ven? ¿Verdad? Y era una pugna, una pelea terrible. ¿Qué hace Jesús? Dice este texto de que cuando muere Jesús en la cruz, Él decide anular la ley y sus requisitos. ¡Bum! Si eso es lo que genera barreras, si genera barreras, lo eliminamos. Entonces Cristo decide pagar la pena de la ley, la muerte en la cruz y elimina todo eso. Pero más allá del diálogo de la ley de Moisés, podríamos llevar el diálogo y contextualizarlo a nuestra realidad. Porque nosotros también ponemos barreras, ¿o no? Mira, es que yo con esta familia, yo no me acerco porque ellos piensan así. ¡Pum! Mira, es que ese de allá, yo no sé, pero tiene una estrella de 5 puntas tatuada en el brazo, así que yo con esa persona ni siquiera para preguntarle el nombre. ¡Pum! Mira, es que este de acá tiene esta tendencia de pensamiento y la verdad es que nunca concordamos con nada. ¡Pum! Mira, es que este tiene esta costumbre terrible, come con cuchara. Cuando todo el mundo sabe que se tiene que usar siempre el tenedor y el cuchillo. No me puedo juntar con gente tan común y tan ignorante. ¡Pum! Barrera. No sé si nos damos cuenta, pero usted y yo somos tan parecidos a las ridiculeces que en ocasiones la ley de Moisés prohibía. ¿Sí me hago entender? Y en ocasiones usted y yo creamos barreras que lo único que hacen es alejar, fumigar a la gente en vez de buscar alguna forma de unidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dios está en contra de todas aquellas cosas que generen división o que generen fraccionamiento. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Anuló la ley y sus demandas. Con un solo fin. ¿Cuál fin? Crear en sí mismo de estos dos pueblos que no se podían ver, que se odiaban, que tenían diferencias, crear ahora un solo pueblo. Un solo pueblo que no necesita de esos ingredientes para estar unidos, pero sí un solo pueblo que se puede unir porque dependen de un mismo sacrificio. Cristo en la cruz. Un pueblo que puede tener unidad. ¿Por qué? Porque su confianza está en la enseñanza de aquel que murió y resucitó por ellos. Eso sí genera una unidad interesante. ¿Cómo le llama Pablo a esta sociedad donde estas barreras no dividen, no hacen daño, porque no están presentes? Pablo lo llama una nueva humanidad. O un nuevo hombre, si usted leyó Reina Valera del 60. Una nueva humanidad. Entonces desde allí ya comenzamos a tener una descripción de cómo Pablo y Jesús, que porque Pablo todo lo que enseña es porque Cristo mismo se lo enseñó, él mismo lo dice, Cristo mismo me enseñó el misterio, Cristo mismo me enseñó lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Ya? Entonces, en la enseñanza de Jesús y para Pablo, la iglesia, definición número 1, es la sociedad donde estos temas no nos dividen. Es la sociedad donde podemos estar unidos porque tenemos un solo objetivo al final, Cristo. Es la sociedad donde estas nimiedades de la sociedad no hayan lugar porque Cristo mandó abajo las barreras. Entonces la iglesia es la nueva humanidad donde estas barreras no existen. Continuemos con la lectura. Dice así, verso 18, creo que fue lo último que leímos, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Verso 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Y vamos a hacer un alto allí, porque estas dos palabritas están cargadas no solamente de una definición, sino también de una práctica e inclusive de ciertas emociones que están detrás de esa práctica.
Yo tengo dos términos allí, son extraños ni extranjeros. ¿Cómo tiene usted? Extranjeros y advenedizos, si usted tiene Reina Valera del 60. ¿Qué entiende usted por advenedizo? ¿Qué es un advenedizo? Uno que apareció por allí, ¿verdad? Ok. Mire usted por lo menos los dos términos griegos que están ahí detrás, por lo menos por esta palabrita. ¿Cuál era? La primera, extraños. Es la palabra xenoi. De ahí viene la palabra xenofobia, ¿no? Y tendría que ver con aquello que para usted y para mí lo consideramos raro. Hay muchos grupos humanos a los cuales usted y yo, según nuestra propia perspectiva cultural, nos parecerían gente rara. Rara. Y por efecto de su rareza, o por efecto de no entender un poco de qué se trata este grupo humano, ¿qué es lo que hacemos nosotros frente a lo extraño? Xenoi, raro. Xenoi, extraño, que no es como nosotros pensamos que debería ser. Segunda palabrita, advenedizo. Extranjero, gracias a Dios, tradujo NBI, porque advenedizo no tiene que ver con alguien que apareció por allí. El término que está allí es paroikoi. Hay dos palabritas griegas, para, que es un prefijo que tiene que ver con algo que se queda afuera y no puede entrar, o que permanece por afuera, pero jamás entra. Y oikos, que significa casa. Por ende, hablar de un extranjero o de un paroikoi tendría que ver con esa clase de personas a la cual usted jamás le abriría la puerta de su casa. ¿Ya tiene una lista en su cabeza? Claro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuál es nuestra costumbre? Si tenemos a alguien que jamás dejaríamos entrar dentro de nuestra casa, entonces nosotros hemos puesto... Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? De que gracias a la obra de Cristo, nosotros éramos los raros, nosotros éramos los cuales deberían permanecer afuera de la casa, y sin embargo, Dios ¿qué hizo con nosotros que éramos los raros y que debíamos permanecer afuera? Y viene otra definición de la iglesia. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que ahora ustedes están adentro de la casa. Porque ahora ustedes son conciudadanos de los santos y son parte de la familia de Dios. Es decir, ahora ustedes están adentro de la casa. Hablar de ser conciudadano de los santos, eso es la palabra conciudadanía para la iglesia en Éfeso es una palabra muy fuerte. Los efesios, la gente de la ciudad, más o menos pretendían ser más romanos que los mismos romanos que vivían en la capital. Por lo tanto, ellos amaban el tema, nosotros somos romanos de tradición, nosotros somos romanos por convicción, nosotros somos romanos por nacimiento, qué sé yo. Pablo les da otra idea. ¿Y qué es lo que les dice a la iglesia? Ustedes se deben a una jurisdicción diferente. Ustedes se deben a Dios. Su ciudadanía es la ciudadanía de los santos. La parte jurídica que rige sobre ustedes no es lo que se hace en el común denominador de la sociedad. Ustedes se manejan bajo los principios de Cristo. Y es toda otra película eso. Ser conciudadanos de los santos es hablar de que mi deber cívico, llamémoslo así, está alineado con Dios directamente. Y la segunda parte de esa definición, y ustedes son miembros de la familia de Dios. Por lo menos en el contexto romano, más que el griego. En el contexto romano estaba el concepto del pater familias o del padre de familia. Y se asumía que la familia que había sido engendrada por un padre tendría que imitar y proseguir el legado del papá.
Se asume, yo sé, los romanos muy pocos lograron, pero ese era el ideal que por lo menos ellos tenían. Ahora, Pablo puede tomar un poco de ese concepto y decirnos de que la iglesia, acuérdese, hasta este momento llevamos 3 definiciones fundamentales. La primera definición, ¿cuál es? La iglesia es la nueva humanidad donde las barreras no existen. Segunda cosa que dice Pablo, la iglesia es este conjunto humano que son conciudadanos de los santos. Y tercera definición matadora, la iglesia tiene que considerarse la familia de Dios. Es decir, si Dios nos engendra, si Dios es nuestro Padre, si Él es el pater familias y yo soy su hijo dependiente de Él, ¿qué es lo mínimo que se espera de mí? Que lo imite a Él. Uy, pero eso usted se lo está inventando. No. Si usted va a Efesios en el capítulo 5, solamente para que vea que no me invento, en el 5:1, primer versículo, dice así: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Este es el concepto de familia que se tenía en ese entonces. Tal como era el padre, debían ser los hijos. Y por eso Pablo puede decir, si Dios es nuestro padre, ¿a quién se asume que ustedes deberían imitar? Porque ustedes son parte de la familia de Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Muy bien. Sigamos entonces. Dice, estamos en el capítulo 3, dele la vuelta a la página. Continúa Pablo diciendo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y de ley que esta porción de Pablo, donde menciona a Cristo como la piedra angular, a nosotros nos lleva a pensar en ese diálogo de Jesús con los discípulos, en una ciudad muy en particular que se llama Cesarea de Filipo. ¿Se acuerda? Por lo menos el nombre le suena, Cesarea de Filipo. Ok, le suena el nombre, qué bueno. En Cesarea de Filipo, una ciudad muy romanizada, Jesús le hace una pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué comienzan a responder? Tú eres Elías, tú eres Juan, tú eres Jeremías, tú eres uno de los profetas que ha resucitado, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús. Sale Pedro y Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, es decir, tú eres el Rey que Dios ha escogido para hacer su voluntad. Pedro le ha anotado al arco. Jesús, ¿qué es lo que le dice? Bienaventurado, dichoso tú, pero ¿sabes qué? A ti jamás se te habría ocurrido decir semejante cosa. Es decir, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús hace la declaración, llamemos así, que fundamenta la esencia de la iglesia. He aquí que tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, porque ¿qué dice Pablo en Efesios? Que Cristo es la piedra angular. Entonces Jesús le dice a Pedro, pero sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora usted puede hacer un experimento en su casa. Vaya a Google y usted ponga Cesarea de Filipo, puertas del Hades. Y sucede que eso es un lugar geográfico. ¿Ah? ¿Qué le parece? Luego usted se puede ir a imágenes en Google y usted va a tener una foto del lugar geográfico que se llamaba y se llama hasta el día de hoy las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque en Cesarea de Filipo, en su geografía un poquito escarpada, en cierta parte de una montaña, podía usted encontrar los edificios de gobierno siempre en la parte de arriba. Eso lo heredaron de los griegos, tener la acrópolis o la parte administrativa en lo más alto de la ciudad. Tenían los edificios de gobierno y tenían también los edificios del culto pagano, los templos para los dioses. Y en la parte baja de esta como montaña o meseta habían cuevas tétricas, feas y horribles, donde en ocasiones los cadáveres de los animales usados en el culto pagano iban a parar allá. Así que es todo un lugar tétrico porque usted tiene edificios de gobierno, tiene edificios de la religión pagana, tiene este vertedero en la parte de abajo, en una cueva bien fea, muy tétrica. Todo esto es las puertas del Hades. Y Jesús hace esa declaración en ese lugar, de tal forma que Jesús, ¿qué les está diciendo? ¿Los poderes políticos podrán con la iglesia? La respuesta es no. ¿Por qué? Yo edifico mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Roma subió, Roma bajó, la iglesia sigue. El Sacro Imperio Romano de Occidente subió y bajó, la iglesia sigue. El Imperio Bizantino subió y bajó, la iglesia sigue. Los musulmanes aparecieron por el año 500 y pico, la iglesia sigue. Los musulmanes siguen hasta el día de hoy, la iglesia sigue. Imperios, filosofías, comunismos, etcétera, etcétera. Toda filosofía humana ha tenido su clímax, ha bajado terriblemente y la iglesia continúa. Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. La religión pagana terminó. Pregunta. ¿Usted cree en Odín? No importa que no haya leído mitología nórdica, pero usted vio los Avengers, ¿verdad? Muy bien, entonces Odín, el padre de todos, según ellos. ¿Usted cree en Odín? ¿Usted cree en Thor? Thor para los cananeos es Baal, el dios del trueno. ¿Usted cree en Baal? ¿Usted cree en Diana de los Efesios? Era la diosa que se adoraba en esa ciudad. ¿Usted cree en Afrodita? En Astarte. En San Viritute, pensemos en los dioses locales. En San Viritute. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia se encargó a través de los siglos de demostrarle a la sociedad que todo eso era paganismo. Y quedó encerrado en mito. Porque Jesús dijo, las puertas del Hades, que era todo ese complejo político, religioso y de culto pagano, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. A la iglesia la han matado, la han asesinado, la han freído en aceite, le han cortado la cabeza, le han hecho de todo a los creyentes. Y la iglesia sigue, porque Jesús dijo una cosa, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella. Entonces, cuando Pablo tiene esta mención de ser Cristo la piedra angular, está llevando a los efesios a ese evento de la conversación de Jesús, para que recuerden que el plan que Dios le ha dado a la iglesia es más eficiente que cualquier plan político de gobierno, cualquier plan religioso o filosófico, cualquier plan que pueda partir de la mitología para mover a las masas. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, continuemos con nuestra lectura. Siendo Cristo mismo la piedra. Muy bien, la piedra angular. Vamos un poquito más adelante. En Cristo, verso 21, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y obvio que esto se refiere no a una infraestructura, sino a los creyentes. Nosotros somos el edificio que Cristo mismo va construyendo. Nuestras vidas se van edificando en Él. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Quién es la casa de Dios? ¿Es la cosa, el edificio que tenemos aquí en el kilómetro 14? No. ¿Quién es la casa de Dios? Mi vida junto con mis hermanos. Nosotros somos la casa de Dios. Capítulo 3. Por esta razón. Es decir, ya que ustedes han entendido esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración y sin duda se han enterado, grabes esta frase en la cabeza, se han enterado de el plan de la gracia de Dios. Grabes esa frase, el plan de la gracia de Dios. Que Él me encomendó para ustedes, es decir, segunda frase para grabarse en la cabeza, el misterio que me dio a conocer por revelación. Que Él me encomendó para ustedes. Ok, el misterio que me dio por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta que yo comprendo, tercera frase para grabarse en la cabeza, el misterio de Cristo. Y estas tres frases son sinónimas. Es decir, el plan de la gracia de Dios es el misterio que ha sido revelado, es el misterio de Cristo. Las tres frases apuntan a la misma cosa. Y es necesario hacer acuerdo de que es en esta misma carta, en el capítulo 2, donde comenzamos a entender un tema que nos tiene que perseguir toda la vida. 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, porque es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque nosotros, la iglesia establecida, nosotros somos la hechura
de Dios. Somos la obra maestra de Dios, que Dios diseñó para que andemos en las buenas obras, se entiende, según su plan, para que andemos en las buenas obras que Él preparó desde el principio. Entonces, el tema fundamental sobre este plan de la gracia es la gracia. Y nosotros podríamos tener un sinnúmero de acercamientos a esta palabrita tan importante que es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia para usted? Sí está aquí, ¿verdad? Ya. ¿Qué es la gracia para usted? Muy bien. Es el favor de Dios que yo no merezco. Es el perdón que nunca podré pagar. Es la aceptación que tuve cuando me acerqué al Señor. Es la bondad y la fidelidad de Dios siempre presente, a pesar que yo he hecho tragedias con mi vida. La gracia es el borrón y la cuenta nueva que Dios hizo al virar la página de mi existencia. La gracia es la ayuda inmerecida que hoy recibo de Él para vivir la vida y que me transforma. La gracia es lo que jamás podré pagar. Ahora, Pablo dice de que la iglesia y él se mueven en un plan que es un misterio que fue revelado por la obra de Cristo, y a ese plan le llama el plan de la gracia. Se asume entonces que la iglesia, ustedes y yo, en todo lo que hacemos, nos toca expresar la gracia de Dios. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, tiene que expresar la gracia de Dios. Y de eso se trata parte del plan. Ahora puedo entender por qué los cristianos del primer siglo abrían sus hogares y recibían a los raros, a la gente rara, al que debería quedarse afuera de la casa, y los recibían y les compartían de Jesús y comían con ellos y los abrazaban y los cuidaban, y esa gracia les cambió el corazón. Pero eso no hacemos hoy porque nos acostumbramos a esto. Por siglos nos acostumbramos a esto y ya los hogares no se abren y ya el ambiente de casa no se disfruta. Como para ponerlo un poquito a pensar, ¿cómo se sentiría usted si usted tiene que hacer un viaje a un país al cual nunca ha viajado, no conoce su lengua, no conoce su cultura, no conoce nada? Y pensemos que tampoco le va a funcionar el celular porque tiene otra codificación, así que en GPS usted está frito en ese nuevo país. Y de repente, en ese país, por algún contacto que, por su empresa o alguna cosa, usted está esperando, ahora, ¿qué me van a hacer? ¿Dónde me irán a mandar a dormir y todo? Y de repente se aparece, pensemos que usted lo mandan a Finlandia, Suecia, Noruega, por allá arriba. No, todos son fríos europeos, ¿no? Usted es latino, de sangre caliente. Entonces usted se acerca a uno de ellos y viene esta cosa grandota, y no es Andrés, y viene esta persona grandota y más o menos viene, lo abraza. ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Cómo te sentí? ¿Cuántas horas tuviste que padecer para llegar? ¿Tienes hambre? ¿Qué te gusta comer? Yo te preparo, y si no sé, vámonos a comer. Yo te llevo. ¿Qué necesitas hacer? Mira, separé 2 días en mi trabajo para llevarte, para ayudarte a hacer tus cosas, para traerte a la casa. Cuenta conmigo para... ¿Cómo se siente? Eso experimentó la gente que no conocía a Jesús cuando entraba a la casa de un cristiano. Porque todo estaba enlazado en la gracia de Dios. ¿Nos hacemos entender? Entonces Pablo puede llamar a este plan el plan de la gracia, el misterio de Cristo, el misterio revelado. Y es el plan donde la iglesia tiene que manejarse y tiene que llevar a cabo. Continúa. Verso 5. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, ¿qué cosa? Que los gentiles, estos 2 pueblos que no se podían ni ver,
Los gentiles y los israelitas son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio yo llegué a ser servidor como un regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Soy el más insignificante de los apóstoles, pero recibí esta gracia de predicar a las naciones gentiles, ¿se entiende?, las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos, a toda la iglesia, a toda la gente, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Otra vez, el plan de Dios. El misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto en Cristo, creador de todas las cosas. Todo esto, dice Pablo, como que está embalado Pablo. Verso 10. Todo esto, entender la gracia, conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, exhalamos gracia por todas partes, entendemos el misterio, hemos echado abajo las barreras, estamos construyendo una nueva sociedad, una nueva humanidad en Cristo. Todo esto con un objetivo, o uno de los objetivos de esto es que la sabiduría de Dios se haga manifiesta por medio de la iglesia. ¿Usted se imagina? Eso es una cosa que por lo menos a mí me estremece, porque implica que su vida y mi vida, Dios las ha diseñado para que seamos muestra de su sabiduría en todo aspecto de la vida. Y por eso necesitamos la diversidad que hay entre nosotros, porque la sabiduría de Dios se tiene que expresar ¿por medio de quién? Por medio de la... ¿Y usted quién es? Y usted es la iglesia. Si ha puesto su confianza en Cristo. Súper interesante esto. Continúa. No solo esto, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La siguiente parte llama la atención a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales. Poderes y autoridades son dos palabritas que, si usted las revisa en griego, son palabras que se usaban para denominar a la autoridad pública. ¿Quiénes son estos famosos poderes y, cuál era la otra palabra? Y autoridades. ¿Quiénes son estos poderes y autoridades? El César, el senador, el procónsul, el cónsul, el gobernador, el prefecto. Todos aquellos que tienen alguna forma de autoridad pública. Pero usted me puede preguntar, pero al lado dice en las regiones celestiales. Es simple el tema, es sencillo. ¿Por qué el César gobernaba con toda autoridad y poder? Porque la religión había dicho de que el César es el hijo de Júpiter. Entonces, como el César es el hijo del dios más alto de los dioses romanos, el César puede gobernar. ¿Por qué un general romano gana sus campañas militares cuando sale con su legión a combatir a las tribus bárbaras? ¿Por qué gana el general romano? Porque el general romano se ha encomendado a Marte, que es el dios de la guerra. ¿Por qué el médico cura con su tratamiento? Es porque el médico está consagrado a Esculapio o Mercurio como dioses de la sanidad. ¿Por qué el servicio de correos de Roma funciona tan rápidamente? Porque los servicios de correos están consagrados a Ícaro y a Hermes, que son los mensajeros de los dioses. Entonces, cuando Pablo se refiere a principados y autoridades que están en las regiones celestes, son estas autoridades públicas consagradas a estas divinidades paganas, mitológicas, que creen que por eso tienen el poder de hacer lo que hacen. Pero ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo? Dios le ha dado a la iglesia la capacidad de hacer algo que ningún gobernante, ahora traigamos los conceptos al siglo XXI. Todos los presidentes, todos los partidos políticos y todas las tendencias políticas tienen sus propias agendas de cómo lograr la sociedad justa, o la sociedad equitativa, o la sociedad perfecta, en algunas utopías humanistas. Sin embargo, Dios a la autoridad pública no le dio el poder de generar una nueva sociedad. Dios le otorgó la capacidad de crear y gestionar una nueva sociedad. ¿A quiénes? A la iglesia. Porque la iglesia tiene un mensaje que no lo puede llevar a cabo ninguna agenda filosófica o política.
tiene el mensaje que cambia el corazón, que cambia la conciencia, que cambia las virtudes y el código de valores que cada persona puede tener por el sacrificio de aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Por eso dice Pablo, el objetivo de todo esto es que la iglesia muestre la sabiduría de Dios en todo su esplendor, en todo su espectro, y aún que se sorprendan las autoridades públicas que creen que están encumbradas en los lugares más altos, en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Quinto concepto matador. La iglesia es aquella que lleva a cabo y muestra la sabiduría de Dios. Y cuando entendamos poco a poco lo interesante de este plan, nos vamos a dar cuenta por qué los poderes políticos no pueden con la iglesia. Para terminar, ya que aún no me han sacado el letrero, no tengo cronómetro aquí. Aunque usted no lo cree, aquí nos ponen cronómetro nosotros, pero como no hay pantalla, ya mismo me han de decir que se acaba el tiempo. Un texto más, Efesios 4, del 1 al 6. Dice así Pablo, continúa él diciendo, por eso yo que estoy preso, ¿se acuerda? Está escribiendo desde la prisión. ¿Usted se imagina Pablo escribiendo eso desde una prisión así? Diciendo que los poderes políticos no pueden contra la iglesia y él está encerrado. Lo máximo, Pablo. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, yo les ruego que ustedes vivan la vida de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál llamamiento? Hacer la sociedad sin barreras, hacer la nueva humanidad en Cristo, hacer conciudadanos de los santos, hacer los que manifiestan la sabiduría de Dios, hacer la sociedad que Cristo ha edificado, etcétera, etcétera. Muy bien, vivan de acuerdo a eso, a lo cual ustedes han sido llamados. Y viene características interesantes, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes entre los hermanos de la iglesia, unos con otros en amor, siempre unidos. Esfuércense por estar unidos. Mantengan la unidad en el vínculo de la paz, la unidad que trae el Espíritu. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, hay un solo Cristo, hay un solo Padre, hay un solo bautismo, hay una sola enseñanza. Manténganse unidos. Y fíjese que estas características que Pablo menciona en este capítulo 4, qué necesarias que son en estos momentos, después de las 2 semanas tétricas que tuvo que pasar el país, donde comenzamos a entender lo fraccionada que está nuestra sociedad, donde comenzamos a entender las frustraciones que han llevado a ira, a destrucción dentro de nuestra propia sociedad, más allá del daño de infraestructura que se haya evidenciado en algunas partes del país, es el fraccionamiento del corazón. Nunca el Ecuador vio violencia dentro de su propio territorio como la que vimos. Es el mejor momento en que la iglesia tiene que brillar con estos conceptos que Pablo nos ha dejado ver en estos capítulos de su carta a los Efesios. Hoy más que nunca necesitamos a la iglesia con humildad, con paciencia, viviendo la paz, estableciendo relaciones, lazos, abriendo la puerta a estos raros o estos que deberían quedarse afuera y dejar que el Cristo que abraza y cambia el corazón, les cambie el corazón por medio de nosotros, por medio de la iglesia. ¿Qué le parece? Interesante el tema, ¿verdad? Así que vamos a orar en medio de lo interesante que ha sido esta carta a los Efesios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser la iglesia que Él planificó desde un principio. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos tu pueblo, tu iglesia, tu familia, los conciudadanos del cielo. Y te pedimos, Señor,
que examines nuestro corazón y si hay cosas en nosotros que han generado barreras, divisiones y fraccionamientos, nos perdones y nos ayudes a exhalar tu gracia en todo lo que hacemos. Es complicado a veces, Señor. Es difícil a veces. Pero permítenos enfocarnos en tu belleza, en la belleza de la cruz y de una tumba vacía. Y al enfocarnos en esa belleza, poder seguir exhalando tu gracia, tu bondad y tu amor. Y permítenos y usa nuestras vidas para reconstruir nuestra sociedad, fraccionada, violentada, tratada injustamente, frustrada. Pero que tu gracia sea lo suficientemente fuerte para reunirnos otra vez como pueblo y hacia ti. Gracias por este tiempo, Señor. Llévanos con bendición a casa y ayúdanos a vivir lo que tenemos que vivir por amor a ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.